Bueno, muy buenas tardes, aprendices del curso Racionamiento Cuantitativo. Hoy vamos a hablar sobre un tema eh, que iniciamos en una de las clases anteriores y es sobre las gráficas estadísticas. ¿Qué es una gráfica estadística? Es un dibujo utilizado para representar la información recolectada que tiene, entre otras funciones, hacer visible los datos que representa, mostrar los posibles cambios de esos datos en el tiempo y en el espacio, evidenciar las relaciones que puedan existir en los datos que representa, sistematizar y sintetizar los datos, aclarar y complementar las tablas y las exposiciones teóricas o cuantitativas. Existen unos tipos de gráficos estadísticos, entre ellos están las gráficas de columnas y de barras que se usan para comparar cantidades entre varias categorías. Están las gráficas de columnas múltiples que se usan para representar más de una clasificación de una variable. Está la gráfica de líneas que se usan para mostrar una tendencia o comparar valores a largo plazo. Em, Están los histogramas que representan variables continuas o discretas con gran cantidad de datos agrupados en intervalos iguales. Están las gráficas circulares que se usan para representar cualquier tipo de variable en valores netos o porcentajes. El círculo representa el total de una cantidad y está dividido según el porcentaje que representa la cantidad. Eh, eh, hay unos datos muy importantes y es que para que una gráfica sea comprensible o la información que ella está reflejando sea comprensible, se debe tener claro la cantidad de valores de la variable que se representa y que esta pues debe ser pequeña. La presentación de los resultados en las gráficas circulares y su interpretación requiere que el lector cuente con aprendizajes previos que le permitan identificar decimales, fracciones y porcentajes. ¿Cómo se construye una gráfica estadística? Para construir e interpretar tablas estadísticas, el estudiante debe conocer sobre temas de números, figuras geométricas, líneas verticales, horizontales, rectángulos, círculos, entre otros temas. También saber o conocer sobre el plano cartesiano, pares ordenados, porque esa es como la base de la estructura para diseñar la gráfica. Conservación de cantidad y un adecuado desarrollo de la comprensión lectora. Al construir la gráfica es importante tener en cuenta que todos los elementos de la gráfica, como títulos, etiquetas, ejes y escalas, son importantes para comprender la información y establecer relaciones o comparaciones. Ustedes ven ahí en el ejemplo que les tengo en pantalla, que allí están las etiquetas, está el título. Dentro de las columnas también tengo etiquetas, pero estas también son etiquetas o rótulos. Este es el título y los datos del eje cartesiano, del plano cartesiano. Entonces, esta información para qué sirve es muy importante porque permite comprender la información y establecer relaciones o comparaciones. Todas las barras de la gráfica deben tener el mismo ancho para no confundir al lector. El espacio que se deja entre una barra y otra debe ser igual. Los ejes de la gráfica se deben presentar de forma clara y hay que elegir la gráfica adecuada para cada tipo de datos que se quiere representar. Anexo les dejo el video que ya fue proyectado en una clase anterior sobre tipos de gráficos estadísticos. Otro tema importante del que vamos a hablar hoy es acerca de las propiedades de las operaciones matemáticas. Tenemos unas propiedades de la suma, donde primero está la propiedad conmutativa, donde dice que el cambio del orden de los sumantes no cambia de los sumandos, no cambia el resultado. Está la propiedad asociativa, donde dice que la suma de tres o más números independientes da como estén ordenados en da el mismo resultado. Están las operaciones o propiedades de producto o de la multiplicación. Esta tiene 5 propiedades básicas, como es la propiedad conmutativa, donde dice que el orden de los factores no altera el producto.
También está propiedad asociativa que dice que si se multiplican 3 o más números y el orden de los factores no es el mismo, el resultado no cambia. Está la propiedad de elementos neutros, donde todo número multiplicado por el 1 da como resultado el mismo número, es decir, no altera no altera el resultado, y esto indica que al multiplicar cualquier número por el 1 no lo altera. Propiedad distributiva dice que la multiplicación de un número por una suma es igual a la suma de las multiplicaciones de dicho número por cada uno de los sumandos. Y está la propiedad de la división. Pero las propiedades de la división está, o parte mejor de que la división tiene dos, la propiedad distributiva y la propiedad cero. La propiedad distributiva sale de dividir la suma de dos números, es igual que dividir cada una de estas cifras por separado y luego sumarlas. Y la propiedad del cero, donde el número cero dividido por cualquier número siempre será cero. Y luego vamos a ver otro tema muy importante, que es el de el área y el perímetro de las figuras geométricas. Al lado izquierdo tienen ustedes enlistado algunas de las figuras geométricas y las fórmulas para hallar su área o su perímetro o su volumen. Entonces, ¿qué es el perímetro? El perímetro se define como la media distancia que rodea una figura. eh, y mientras que el área proporciona una idea de la cantidad de superficie que rodea esa figura. Y también nos dice que el conocimiento que ofrece el perímetro y el área es aplicado por muchas personas y en muchas de las operaciones matemáticas de todas las disciplinas o actividades en las que se desarrolla el ser humano. Entonces, aquí en la pantalla tenemos, para este caso, el área, cuando dice que del cuadrado es igual al producto de la longitud de su base y la longitud de su figura, de su altura. Como la base y altura son iguales, entonces el área es el producto de la longitud de un lado por el mismo lado. Mientras que el perímetro es la suma de los cuatro lados de la figura o del cuadrado. Y tenemos un ejemplo de área y tenemos un ejemplo de perímetro. También agregamos acá un pequeñito tema, que es el área del triángulo es igual a la mitad del producto de su base y por la altura. Entonces, el perímetro es la suma de los tres lados del triángulo. El área del rombo es igual a la mitad del producto de sus diagonales, mientras que el perímetro es la suma de sus cuatro lados. Y aquí tenemos la fórmula del área, es igual a pi por r al cuadrado. Eso debemos, pues, conocer esta información porque es básica, y muchos de los ejercicios que nos pueden presentar en esas pruebas con Saber Pro podría, pues, por lo menos enunciarle la fórmula. Y también está las áreas y volúmenes de cuerpos. El concepto de área ya fue tratado anteriormente, lo acabamos de manifestar. Y mientras que el volumen de un cuerpo geométrico es la medida del espacio que lo contiene, y por ello entonces es la extensión en tres dimensiones de ese cuerpo. Entonces la unidad de medida utilizada es el metro cúbico, y es una magnitud métrica que es de tipo escalar, definida como la extensión en tres dimensiones de cada región o espacio. Y entonces aquí tenemos como un ejemplo, una proyección de un cubo, del área
del volumen y del área de estas figuras geométricas. Por ejemplo, aquí también nos dicen que el área y volumen del prisma es igual a el área es la suma del área lateral más el área de las dos bases. Y mientras que el volumen de cualquier prisma es el producto del área, de la base y de su altura. Y ahí tenemos las fórmulas. Área y volumen de las pirámides pues es igual al perímetro del polígono de la base multiplicado por la altura de una cara lateral o el apotema de la pirámide y dividido entre dos. Mientras que el área total es igual al área lateral más el área del polígono de la base. Y también vemos que el volumen de cualquier pirámide es igual a 1/3 del producto del área de su base y su altura. Tenemos algún ejemplo ahí. Y también nos dicen que el área y volumen de un cono, nos dice que esta se encuentra a través de la medida de la superficie, se halla el área lateral y su cuerpo total. Está también el área y volumen del cilindro, donde dice que el área lateral es la circunferencia de la base por la altura. Y está el volumen de la esfera, donde dice que el área de la esfera es igual a 4pi por R2. Y el volumen de la esfera es también 4pi por R al cubo. Para terminar el tema, voy a proyectarles un pequeño video sobre este concepto. Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Espero que estéis bien y bienvenidos a una explicación más del profe. Hoy vamos a ver la diferencia que hay entre el perímetro, el área y el volumen de una figura geométrica. Bien, empezamos. Vamos a empezar explicando lo que es el perímetro. Para explicar el perímetro, hemos dibujado aquí un rectángulo, ¿vale? Un rectángulo, y para calcular el perímetro de este rectángulo no quiere decir que vayamos a hacer cálculos de nada de aquí dentro, sino que el perímetro va a ser esta línea que hay por fuera, o sea, los lados. Con lo cual, el perímetro podríamos definirlo como la suma de todos los lados. Si tenemos como el lado corto de este rectángulo 4 centímetros y el lado más largo 6 centímetros, como es un rectángulo que son 2 a 2 los lados iguales, paralelos, tendríamos que este de aquí es igual que este de aquí, 4 centímetros. Y este mide lo mismo que este, 6. Con lo cual tendríamos ya todas las longitudes del rectángulo. Y podríamos calcular el perímetro. Recuerdo, el perímetro no es la zona que hay aquí dentro, sino la línea verde solamente, ¿vale? Es una línea longitudinal. A ver, 6 y 4 son 10, más 4 son 14, más 6 son 20. Con lo cual, perímetro es igual a la suma de todos sus lados. Sería 20 centímetros. Es el perímetro, ¿vale? Pasamos ahora a ver el área, ¿vale? Bueno, imaginar que en el perímetro lo que nos han pedido es, esto es una finca, es un huerto, vamos a poner una valla. Pues lo que nos piden es la línea verde solamente, lo de dentro son los árboles, donde estarían plantados aquí los árboles, ¿vale? Aquí visto desde arriba, desde un dron o desde un helicóptero, ¿vale? Entonces, lo que nos pide el agricultor es que midamos el perímetro para saber y calcular los metros de valla o los centímetros
o los decímetros de valla que nos hacen falta, ¿vale? Para vallar este huerto. Con lo cual, nosotros medimos los lados 6 más 4 más 6 y más 4. En total son 10 centímetros. Si fuera un huerto de verdad, pues serían metros o hectómetros o decámetros o otra medida. Pasamos ahora al área. En el área sí que nos piden... El área sí que es la superficie que está dentro de esta figura del rectángulo, ¿vale? Todo este trozo es el área, ¿vale? Todo este trozo que hay aquí dentro es el área, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Cómo se calcula el área de esta figura, de este rectángulo? Pues sería este lado por este lado, lo que es lo mismo, base por altura, ¿vale? Pero en realidad es el lado largo por el lado corto, ¿vale? ¿Cómo se calcula? Pues nada, vamos a poner, ¿vale? Área es igual, ¿vale? A ese lado por ese lado, o lo que es lo mismo, la base por la altura, ¿vale? Para que lo entendamos. Y esto sería 6 por 4. Conocemos estos lados, sería 6 por 4, que sería 24. Aquí sí que estamos trabajando el largo y el ancho, ¿vale? El largo y el ancho. Y esto se mediría en centímetros cuadrados. Ya tendríamos dos dimensiones, el largo y el ancho. Aquí solamente es una dimensión, por eso se mide en centímetros. Aquí se mide en centímetros cuadrados. Ya son dos dimensiones. Y ahora vamos a ver el volumen, ¿vale? El volumen es la capacidad. El volumen tendríamos el mismo rectángulo aquí, que sería este de aquí abajo, ¿vale? Lo coloreamos. Este de aquí es el mismo que este de aquí, el 6 por 4, ¿vale? 6 de largo y 4 de ancho. Pero, fijaros que ahora tenemos 3 centímetros de altura. 3 centímetros de altura. Con lo cual, para hallar el volumen es la capacidad. La capacidad que ocupa esta figura, un cubo, ¿vale? Un prisma rectangular, ¿vale? Todo ese volumen que ocupa, imaginad que fuera una piscina, pues todo esto, todo lo que ocupa aquí, si echáramos, por ejemplo, agua o en un cajón o en un cubo de Rubik, van a ser 3 dimensiones, ¿vale? El largo, el ancho y el alto. Con lo cual hay que hallar primero el área de la base. El área de la base, ¿vale? El área de la base es muy fácil calcularla porque ya hemos visto lo que es el área. Es la superficie. Vamos a hallar el área de la base. Pues ya sabemos que es lado por lado, ¿vale? 6 por 4. 6 por 4 son 24, que la tenemos aquí. 24 centímetros cuadrados. Esto es el área de la base. Vale, pues ahora a eso hay que multiplicarle, para calcular el volumen, área de la base por la altura, que en este caso serían 3. Entonces tenemos que el volumen es el área de la base, que ya la sabemos que es 24 por 3, que en este caso serían 72 centímetros cúbicos, porque aquí estamos trabajando las 3 dimensiones, que serían, ¿vale? Que serían el largo, el ancho y el alto, ¿vale? Total, que resumimos en el perímetro sería, ¿vale? El perímetro sería lo que es la longitud de los lados, sin contar nada del centro. El centro sí que sería el área, todo lo que ocupa esta superficie, y el volumen sería lo que ocupa lo que es la superficie, pero también en altura, ¿vale? Con más espacio. ¿De acuerdo? Espero que os haya servido de utilidad. Y podríamos hacer un ejemplo ya para acabar, que fuera imaginar una piscina. Una piscina. Ponemos una valla a una piscina alrededor, pues para que ningún niño se caiga, por seguridad, ¿vale? Entonces, esta valla sería lo que le da vuelta a la piscina. El perímetro. En el área calcularíamos para comprar una lona y taparla en invierno, que no le caiga suciedad a la piscina, ¿vale? Y también por seguridad. Entonces, toda esta zona que a la piscina taparíamos, eso sería la lona, eso sería el área, sería 6 por 4 y tendríamos calculada toda el área, que sería la lona que vamos a poner en la piscina. Y esto sería como decir los litros que vamos a echar dentro de la piscina.
tiene de profundidad 3, que es altura. De largo la piscina para nadar, ya habéis visto que a veces las piscinas se miden así, en 25 metros de largo, y de ancha mide pues 30, ¿vale? Entonces tendríamos el largo de la piscina, el ancho de la piscina y lo profundo o lo alto, ¿vale? En estas 3 dimensiones. Y esto sería el volumen, lo que ocupa ese agua, digamos, el volumen, ¿vale? Bueno, pues ya nos vemos en otro vídeo, chicos. Adiós, espero que os sirva de mucha utilidad. Adiós, hasta luego. Entonces, ese ha sido nuestro tema de hoy. Los espero en la próxima clase. Que tengan feliz noche.